Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite estar aquí reunidos. Si se pueden poner de pie. Vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde, pidiendo al Señor que Él tome control de todo. Amados, gracias en los cielos, te damos gracias, Señor, por ese que nos has dado. Gracias por esta tarde que nos permitiste venir a este lugar con bien, Señor. Gracias por este momento que nos permites de compañerismo, Señor, de poder aprender más de tu palabra, Señor. Bendícenos y guárdanos. Cuida a nuestros hermanos que vengan en camino, Señor, que tú seas el que les guarde, Señor, y que esta tarde, Señor, pongamos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que tú seas el que tome control de todo, Señor, que tú uses a tu siervo que va a traer tu palabra, Señor, que tú le cuides, Señor, en todo momento. Guárdanos en todo momento y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Hermanos, si se pueden sentar, vamos a dar tiempo a la meditación de esta noche. Hermanos, buenas tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 30. Salmo número 30. Vamos a leer todo el Salmo 30, desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en el verso 6 y el verso 7. De este Salmo 30, fácilmente lo podríamos dividir en tres partes. La primera, la segunda y la tercera. Vamos a ver la segunda el día de hoy. ¿Lo tenemos, Salmo 30? Nuestro tema de este día, la primera parte de tres partes, tal vez, yo le puse por título La bondad de Dios aun cuando esconde su rostro. ¿Se puede ver la bondad de Dios cuando esconde su rostro de sus hijos? Vamos a ver eso.
Aunque el Salmo 30 en nuestra Biblia, en la mayoría de las Biblias, tiene un título, ¿cierto? En mi Biblia dice acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y tiene como título ahí, Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Y este salmo fue entonado, o era entonado, cuando alguien estaba dedicando algo para la gloria de Jehová, fuera una casa, fuera, no sé, la vida misma, cualquier cosa que fuera puesto en las manos de Dios, se acostumbraba o se usaba este salmo escrito por David. Y en este caso, David está dedicando algo para la gloria de Jehová, no antes, sin haber reconocido que había pecado delante de Dios y que Dios lo había guiado al arrepentimiento. Y una vez que David fue levantado a causa de su pecado y por venir en arrepentimiento, Dios lo restaura, y entonces David dice, ahora sí, dice, quiero dedicar mi vida para la alabanza tuya. Vamos a ver cómo está este salmo entonces. Dice así, ¿lo tiene? Si usted lo lee claramente, va a encontrar tres divisiones, del verso 1 al verso 5, del verso 6 al verso 7 y del verso 8 al verso 12. Nuevamente, del verso 1 al verso 6, usted va a encontrar una invitación a alabar a Dios después de ser levantado del peligro. Del verso 6 al verso 7, David cuenta cuál fue ese peligro en el que él cayó, o cuál fue su pecado. Y del verso 8 al verso 12, David dice, a partir de este momento voy a dedicar mi vida a alabar a Dios. ¿Lo tiene entonces? Leamos, dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. O sea, me has levantado, ¿no? Me has restaurado, no sé. Es como alguien que cae en un pozo y es sacado hacia afuera, obviamente, ¿no? Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, por su favor, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto obviamente habla de disciplina, ¿cierto? Verso 6 dice, David va a contar cuál fue su pecado y por qué Dios tuvo que librarlo de la muerte, ¿no? Dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. En el verso 8 dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde, porque una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, en tu nombre, porque una vez más podemos hacer uso de tu palabra que alimenta nuestra alma. Padre, úsala por favor en cada uno de nosotros. Padre, nosotros tenemos necesidad de confiar en ti, de que nos dirijas. Ayúdanos, porque nuestra carne muchas veces se revela y se siente autosuficiente. Padre, guárdanos del pecado de la autosuficiencia, por favor, y enséñanos y haznos participar de la humildad para que podamos vivir siempre confiando en ti, sin confiar en nosotros mismos. Necesitamos que tú nos ayudes para no caer en tan terrible pecado. Padre, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.
Bueno, le dije que este salmo se puede dividir en tres partes, ¿cierto? Lo repito, solamente vamos a enfocarnos en el verso 6 y en el verso 7. Lo voy a leer, dice el verso 6 y el verso 7. Dice: en mi prosperidad dije yo, se está hablando David, ¿ok? No seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu furor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Bueno, este salmo del verso 1 hasta el verso 5, como acabamos de leer, David se muestra agradecido por haber sido levantado después de haber estado en peligro de muerte. No sabemos exactamente qué situación fue esa. Recuerden que David muchas veces estuvo en peligro de muerte, ¿se acuerdan? Por la mano de Saúl, por la mano de su hijo Absalón, cuando se rebeló contra él. Bueno, recuerden que David era un soldado, así es que él acompañaba al ejército cada que iban a la guerra. Así es que en muchas ocasiones David estuvo en peligro de muerte, tal vez alguna enfermedad, pero un caso muy claro en el que David estuvo pues ante un peligro y que arrastró a todo el pueblo y que tuvo que ver con un momento en el cual él se jactó, se llenó de vanagloria, de autosuficiencia, fue cuando hizo un censo a Israel, ¿se acuerdan? Tal vez fue este caso en el que Dios ocultó su rostro de él. Pero del verso 1 al verso 5 lo que David está haciendo es dar gracias porque Dios ya la había restaurado, ¿ok? Vamos a dejar ese verso 1 y el verso 5 para otra ocasión. Pero del verso 6 al verso 7, ahí es donde, en la parte intermedia, ahí es donde David cuenta, así que David comienza dando gracias cómo fue levantado, ¿ok? Pero en el verso 6 y el verso 7 nos cuenta cómo es que fue llevado a estar a ese peligro de muerte. Lo acabamos de leer ahorita, ¿ok? Entonces, ahí es donde quiero centrar el mensaje de esta mañana. Por eso el título tengo por título La bondad de Dios, aun cuando esconde su rostro. Dios es bueno siempre, ¿ok? Dios siempre es bueno. Dios es bueno aun cuando está permitiendo que pasemos alguna situación difícil. Dios es bueno aun cuando nos está disciplinando porque lo merecemos. Dios no dejó de ser bueno cuando permitió que Job pasara esa tremenda calamidad, ¿cierto? Y Dios fue bueno, y David lo reconoce, aun cuando le disciplinó a causa de este pecado de autosuficiencia. El pecado de autosuficiencia es un pecado en el cual estamos expuestos todos los creyentes. Sí hay pecados en los cuales nosotros nos sentimos autosuficientes, ¿sí o no? ¿Saben cuándo es el momento en que los cristianos, los creyentes en Cristo, estamos más en peligro de autosuficiencia? ¿Saben cuándo es ese momento? Casi siempre es cuando nos sentimos más seguros. Cuando todo está más tranquilo, es cuando más en peligro estamos del pecado de soberbia, de sentirnos que la tenemos hecha. Es el momento más peligroso. Es más, si usted acaba de hacer algo para la obra de Dios y se siente fuerte, se siente completo, se siente satisfecho, cuidado, porque es el momento en el que más peligro corre usted. De hecho, un ejército corre más peligro después de que ha logrado una batalla y dice, hemos vencido en esta batalla al enemigo, y se siente confiado y se relaja. Bueno, es el momento en el que más peligro corre. Entonces, este fue el caso de David. Hay casos en los cuales Dios esconde su rostro para con sus hijos, o sea, para con nosotros, los que somos llamados santos. Y repito, esta fue la experiencia de David. Es lo que encontramos ahí en el verso 6 al verso 7. Dios
había dado una prosperidad a David. Ok, ese es el tema, ¿cierto? Dice el verso, leamos el verso 7. ¿Lo tienen? Dios es el que había dado una bendición a David. Pero David, en vez de reconocer siempre a Dios y dar la gloria a Dios, como que él se atribuyó de alguna manera esa prosperidad a sí mismo, ¿no? Y se sintió más seguro, más allá de lo que se nos tiene permitido sentirnos, ¿no? Dice el verso 6, perdón, ¿lo tiene? Dice David, en mi prosperidad, dije yo. ¿Sí analizaron la palabra? Ni siquiera David dijo, en la prosperidad de Jehová, ¿no? No, él dice, en mi prosperidad, ¿no? En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, dice, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Y parece que aquí no hay ningún pecado, ¿cierto? O sea, parece que esto está bien, ¿no? ¿Quién es el que da prosperidad? Dios. Eso es una verdad, ¿no? ¿Quién es el que da toda prosperidad? Dios. ¿Sí? Dios es el que da prosperidad. ¿Quién es el que nos hace estar? ¿Quién es el que evita que seamos movidos de aquí para allá? Dios. Pero miren, a veces los creyentes podemos hacer de una prosperidad una maldición. ¿Puede ser esto posible, sí o no? A veces de algo que es lícito, podemos hacer algo ilícito. Hermano, ¿cómo está esto? ¿Cómo que si algo es prosperidad de Dios, puede convertirse en una maldición? Sí. Es que lo que pasó con David es que David comenzó a sentirse fuerte en sí mismo. Se miró libre de todos sus enemigos. De hecho, el momento en que se dijo este salmo, se piensa que fue aquel momento en que todos los enemigos de David ya habían sido derrotados. Y para ese tiempo David ya había sido plenamente establecido como rey. Tenía un gran ejército. No se le permitió construir el templo de Salomón porque había derramado mucha sangre, ¿ok? Pero sí se le permitió comprar un terreno donde iba a ser establecido, ¿se acuerdan? O sea, se le permitió de alguna manera poner los cimientos, ¿no? O sea, para este tiempo David estaba tan seguro que su pecado más grave fue sentirse autosuficiente. Ese es el peligro de sentirse demasiado confiado. Ahora, Dios sabe que nosotros, los seres humanos, los creyentes especialmente, tenemos la tendencia a poner nuestro corazón en esta carne. Repito, David no tenía ya más enemigos fuertes, pero David todavía tenía un enemigo, ¿ok? Un enemigo poderosísimo. Y David se olvidó. Se olvidó que le quedaba el último de sus enemigos. De hecho, yo le quería poner por tema a esta meditación, el último enemigo de David. Suena bonito, ¿no? ¿Saben ustedes cuál era el último enemigo de David que muchas veces venció a David? ¿Saben cuál era? Su carne. ¿Sí? De hecho, ¿saben cuál es tu enemigo más fuerte que tiene después que crees que has vencido a todos los demás? Tu propia carne. Casi siempre que logramos una victoria espiritual, no sé, terminar un estudio o hacer algo, siempre se levanta aquel enemigo que está con nosotros, ¿no? Jactándose de lo que hicimos, ¿no? Lo logré. Y ya hasta nos olvidamos que fue por gracia de Dios, ¿no? Y decimos, lo hice. Lo hice y ustedes no pudieron, ¿no? Cuidado con eso. Esto le pasó a David. De hecho, miren, este enemigo es tan terrible que lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, en el verso 11. Vayan conmigo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. No pierda el Salmo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20. ¿Lo encontró? ¿No? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20. ¿Saben? Dios
sí desea la bendición para su pueblo, en las diferentes áreas. Dios no está peleado con eso, pero Dios sabe que nosotros somos tentados a quitar la confianza en Dios después de que nos sentimos cómodos. Uno de estos puede ser la prosperidad física. Sí, Dios puede darnos prosperidad física. Y Dios quiso dar prosperidad física a su pueblo al introducirlos a la tierra donde fluye leche y miel, ¿se acuerdan? Pero Dios sabía que había un peligro en el corazón del hombre y les avisó de antemano. Dios no hace nada sin antes avisar, ¿no? Y le dijo así, ¿lo tienen? Le dijo, hey, tengan cuidado, que después que les dé todo lo que ustedes necesitan, pues se olviden de mí. ¿El hombre tiende a hacer eso, sí o no? Sí, cuando el hombre está bien cómodo, tiende a olvidarse de Dios. Por eso es muy necesario, esto que le voy a decir se oye así como que hasta con prejuicio. Es muy necesario que de vez en cuando Dios aparte su mirada de nosotros, para que sintamos lo que es vivir sin Dios. Ahora, Dios no lo hace por mucho tiempo con sus hijos, ¿ok? Lo hace por un tiempo nada más. Es una forma de amor también. Es una forma de decirnos, estás mal, necesitas volver a confiar en mí. Dice el 11:20, ¿lo tienen? Dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12. ¿Cuándo uno se puede olvidar de Dios? Ahí te van a decir cuándo. Dice, no suceda que comas y te sacies. Ya estoy lleno, no necesito nada ya, ¿no? Y edifiques buenas casas en que habites. Tengo comida, tengo buena casa, ¿para qué necesito a Dios? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la planta y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, y los creyentes aún hacemos esto. Yo lo he hecho, hermanos, o sea, yo lo reconozco. En mi caminar como cristiano, ha habido momentos en que la vanidad, la arrogancia ha llegado a mi corazón. Y yo he tenido también que sufrir lo que es que Dios me enseñe, hey, separado de mí, nada puedes hacer. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos, ¿no? Cuando nos jactamos, que porque tenemos algo, porque logramos algo, pensando que ya con eso podemos ser independientes de Dios. No, dice el verso, y digas en tu corazón, verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Esto fue lo que le dijo a los judíos, ¿ok? Como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto habréis atendido a la voz de Jehová, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y tal vez algunos estén diciendo, hermano, pero yo no soy idólatra, no voy en pos de otros dioses. Sí, el yo es un Dios muy común todavía entre los creyentes, ¿ok? Repito, este fue el caso de David en el Salmo 30, verso 6 y el verso 7. De hecho, hermano, ahí habló de cuestiones económicas, ¿cierto? De oro, plata, comida, casa, tierras. Pero no solamente en eso podemos llenarnos de autosuficiencia, de jactancia.
Aún, hermanos, cuando se trata de tener conocimiento de Dios. ¿Es una verdad que Dios quiere que le conozcamos por medio de la Escritura, sí o no? Sí, de hecho usted mira, lea conmigo Hebreos 5:12. Lea Hebreos 5:12, miren. El apóstol Pablo quería que los creyentes judíos pues tuvieran conocimiento para edificación de ellos y para edificación de los demás. Eso no es ningún problema. Aún Santiago capítulo 1 nos enseña, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. Dice Hebreos 5:12, ¿lo encontró? Amén. Dice Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Es la voluntad de Dios que todos adquiramos conocimiento a tal punto de ser ya maestros, ¿sí o no? Sí. ¿Por eso es lícito? Sí. ¿Cuál es el problema en eso? Un problema o un pecado en eso es que usted y yo, por misericordia, por gracia, por la ayuda de Dios, con el poder de Dios, tengamos ese conocimiento y después pensemos que ese conocimiento es porque somos muy capaces nosotros, y empezamos a menospreciar a los demás y decir, qué tristeza ustedes, ¿no? Porque no entiendo cómo no tienen ese conocimiento como lo tengo yo, ¿no? Qué arrogancia, ¿no? Es más, tengo tal conocimiento que no son dignos de mi conocimiento. Necesito oidores más capaces, ¿no? Que sean dignos de lo que yo enseño. ¿Ha pasado esto, sí o no? Sí, hermanos. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Es un pecado terrible. Dice Santiago capítulo 3 en el verso 1, lea conmigo. Esta es la preocupación que fue de Santiago. No es que el conocimiento sea malo, no. Pero el llegar a esa actitud de autosuficiencia, de falta de responsabilidad, es lo que Santiago no aprobó. ¿Lo tiene? Y no se contradice con Pablo, ¿ok? Santiago capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, y no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. A ver, Pablo nos dice, hay que ser maestros, ¿no? Y Santiago nos dice, no hay que ser maestros, ¿no? Y por fin, ¿cuál es el problema? No, el problema es que Santiago dice que muchos se hacen maestros, pero después son irresponsables en cuanto a ese conocimiento y se llenan de jactancia y más bien dicen cosas, porque habla de la lengua, cosas que en vez de edificar, pues destruyen. ¿Y cuándo pasa eso normalmente? Cuando la lengua se sale fuera de control por soberbias, por jactancia, ¿ok? Por delirios de grandeza. De hecho, esto es muy común, ¿no? De hecho, por eso Pablo en el capítulo 3 de Timoteo habló sobre la responsabilidad de un líder, ¿no? No un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Sí, hermano, el momento más peligroso para un creyente en Cristo es aquel cuando te sientes seguro, cuando te sientes capaz, cuando sientes que has llegado a la posición más alta, ¿no? Donde sientes que nadie te puede mover de ahí. Y por cierto, ¿saben? Este fue el caso de David, ¿no? David se sintió que era como un monte de Dios, ¿no? Regresamos al Salmo 30 para leer ahí cómo se sentía David, ¿no? En esta posición. Salmo 30, en el verso 7. ¿Lo tiene? Amén. Dice el verso 7, leemos, dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. David dice, la posición que tengo es tan grande que me siento como un monte fuerte, ¿no? Y sí, ustedes ven un monte y dicen, ¿qué más fuerte puede haber que esto, no? Pero en el salmo anterior, Salmo 29,
Dios acababa de decir que Él hace saltar a los montes, ¿cierto? ¿Qué es para Jehová un monte? Pues nada, ¿no? Así es que David estaba diciendo que él era tan fuerte como un monte, pero Dios dice, para mí los montes no son nada, ¿ok? No significan nada, yo los hago saltar. Eso usted lo puede leer en el Salmo 29, en el verso 6 dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto, no, desde el verso 4, voz de Jehová que quebranta los cedros, dice, que quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, o al monte Hermón en este caso, como hijos de búfalos. Y me llama la atención algo que hacemos luego los creyentes también, ¿ok? David está diciendo que él está estable y firme y es fuerte como un monte, porque Dios le dio esa posición. O sea, como que David quiso adornarse diciendo, bueno, sí soy próspero, pero es porque Dios me lo dio, ¿no? Y como Dios me lo dio, no voy a ser conmovido. Y parece que David está reconociendo a Dios. No, pero David está más bien adornando su jactancia, ¿no? Es como aquel dice, bueno, yo soy próspero y soy próspero porque Dios me lo dio, pero no voy a servir a Dios. ¿Se ha escuchado eso? ¿O se ha visto eso? Sí, hay personas que atribuyen su prosperidad a Dios al mismo tiempo que no quieren servir a Dios. ¿Cómo explica eso? Es una forma de pretender que eres piadoso, pero no eres piadoso, ¿ok? Nada más quieres ocultar tu pecado diciendo que esto viene de Dios. Y es lo que está diciendo David. David dice, sí, mi prosperidad viene de Dios, pero a Dios no se le puede engañar, ¿ok? Y ahí mismo nos dice qué es lo que hizo Dios. Ahí en el verso 7, ¿lo tiene? Dice así, ¿lo tiene? ¿Qué hizo Dios, dice? ¿O qué hizo Dios, dice David? Escondiste tu rostro, fui turbado. Y le hago una pregunta, ¿por qué Dios escondió el rostro hacia David? ¿Esconder el rostro? Cuando Jehová esconde el rostro hacia sus santos, significa que Dios se aparta de ellos, ¿ok? Significa que los deja solos para que experimenten que Dios no está con ellos. O sea, que hay un pecado que separa la comunión entre el creyente, porque David es un creyente, y Dios. Es como fue el caso de Cristo en la cruz, ¿se acuerdan? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Dios le desamparó? Y porque Cristo estaba llevando el pecado. Bueno, en este caso hay un pecado en David, por eso Dios está ocultando el rostro hacia David. De hecho, miren, si usted lee conmigo Proverbios capítulo 16, en el verso 18, no pierda el Salmo 30, vaya con Proverbios que está adelantito. Los Proverbios nos dicen algo muy interesante con respecto a la soberbia. Proverbios 16, en el verso 18. ¿Lo tiene? ¿Lo llegó? Antes de leerlo, ¿se lo encontró? Miren, el abatimiento que viene de parte de Dios viene cuando hay altivez. Así como cuando Dios levanta a alguien, Dios lo levanta porque hay humildad y un espíritu quebrantado, ¿cierto o no? ¿Sí? El espíritu que se enorgullece, que se llena de soberbia, es abatido por Dios. Y el espíritu que es abatido y que se abate delante de Dios y que se humilla es exaltado. ¿Así funciona o no? Y los salmos hablan sobre eso, ¿ok? Y esto se aplica en este caso a David. Dice el verso 18, ¿lo tiene? Antes del quebrantamiento es, o dicho de otra manera, los hombres son quebrantados por soberbios. ¿Sí o no? Sí. Antes del quebrantamiento es primeramente la soberbia. Si alguien fue quebrantado porque hubo un espíritu de soberbia, dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué los hombres son llevados al abatimiento? O sea, ¿por qué Dios los lleva a ese quebrantamiento? Bueno, en algunos de los casos porque el hombre se enaltece. Cuando Dios lo ha prosperado, y recuerden, la prosperidad de Dios no es para que los hombres, que somos nosotros, simplemente nos deleitemos y nos confiemos
en esa prosperidad. No, Dios nos da una prosperidad con un motivo específico, ¿ok? Para que le demos la gloria a Él, para que lo usemos en la obra de Él, para que le reconozcamos a Él, pero para que sigamos dependiendo de Él. El hombre por naturaleza no hace eso. Una vez que se siente próspero, su tendencia es a olvidarse de Dios, ¿no? Un hombre llamado Agur dijo: Señor, no me des ni riquezas ni pobreza, dice, más bien manténme del pan necesario, ¿no?, de cada día, dice, porque si me das riqueza, dice, me puedo enorgullecer, ¿no?, y decir, ¿y quién es Dios, no? Y si me das pobrezas, no sea que yo, dice, robe y peque contra ti. Sí, Dios sabe que el corazón de los hombres es así, ¿no? Hay que tener cuidado con la prosperidad. ¿Viene de Dios y es buena? Sí, pero hay que cuidar en ese momento el corazón. Dice Proverbios 18:12, adelantito. ¿Lo tiene? Proverbios 18:12 habla sobre el mismo asunto. Pero ahora no, el Proverbios 18:12 nos dice las consecuencias de la soberbia y las consecuencias de la humildad. Dice Proverbios 18:12, lo leemos, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. O sea, antes de que venga un quebrantamiento es porque el corazón del hombre se elevó, ¿no? O sea, se llenó de soberbia. Y antes de la honra es el abatimiento. ¿Dios quiere levantarnos? ¿Dios quiere honrar al hombre? ¿Dios quiere exaltar al hombre? Sí, por supuesto. Pero Dios espera que el hombre tenga un corazón humilde, ¿ok? Ahora, estos versos que acabamos de leer, se cree que en el caso de David fue lo que sucedió en primer libro de Crónicas, capítulo 21, en el verso 1. Vayan conmigo rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. ¿Qué hizo David? ¿Por qué su corazón se llenó de autosuficiencia, de soberbia, cuando Dios fue el que le puso en esa posición? Bueno, es que David también era carne como nosotros. Él también estaba luchando con su naturaleza pecaminosa. Y este salmo nos enseña a que no debemos confiarnos, que siempre debemos confiar en Dios, que siempre debemos estar al tanto, vigilante de nuestro mayor enemigo, que es nuestra carne. Dice Crónicas 21:1, ¿lo tiene? Dice así: lo que hizo David cuando estaba en su mejor posición, dice: pero Satanás se levantó contra Israel, ¿no? Y usó la carne de David, por cierto, ¿no? E incitó a David. ¿Puede Satanás incitar a un creyente? Sí, yo no digo que Satanás va a entrar y va a hacer morada en el creyente, pero te va a hablar al oído, ¿no? Mira qué sabio eres, más que todos tus hermanos. Mira cómo Dios te ha bendecido. Tú necesitas, no sé, algo diferente, porque estás muy arriba. No sé, así es Satanás, ¿no? Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Verso 3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? Dice: ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Ahora, ¿qué quería hacer David? Un censo. ¿Qué quería David? Saber cuántos soldados tenía. ¿Para qué quería saber David esto? Es obvio, ¿no? David quería saber el poder que tenía en el ejército. Ok, ¿quién le dio las batallas a David? ¿El ejército o Dios? Dios. David no necesitaba contar el ejército. Contar el ejército fue una manifestación de lo que había en el corazón de David. ¿Qué había en el corazón de David? Autosuficiencia. Él por un momento llegó a pensar
que todo lo que tenía y lo que podría seguir teniendo, o sea, que toda su estabilidad dependía de su poder en las armas, ¿ok? Este fue el pecado de David. El sacerdote se dio cuenta de esto y le advirtió: ay, David, no tienes que hacer eso, es un pecado. No es que el censo en sí estuviera prohibido. De hecho, Dios ya había mandado a hacer un censo una vez por las razones correctas, pero este censo no era por la razón correcta. Era simplemente: quiero saber cuánto poder tengo, ¿no? Es como si estamos empezando el 2024, ¿no? Y usted dice: ¿cómo me irá a ir este año, no? Eso es fácil, ¿no? Voy a hacer conteo de mi cuenta en el banco, ¿no? Para ver si voy a prevalecer o no. Y también me voy a hacer un chequeo médico, ¿ok? Para ver cómo está mi salud. Dependiendo cómo esté, es que prevalezco o no prevalezco. O sea, ¿llego al 2025 o no? Le hago una pregunta. ¿Que usted llegue al 2025 depende de lo que tiene en la cuenta? No. ¿Depende de cómo está su salud hoy? No, depende de eso. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. Sí. ¿Pero se dan cuenta que a veces no hacemos eso? Es más, para llegar al 2025 voy a contratar el mejor seguro, ¿no? De la casa, del auto y de salud física, ¿no? Y ahora sí ya los pagué, me salió carísimo, pero ahora sí me siento ya relajado, ¿no? Estoy tranquilo ya. Es más, no tengo ni que congregarme porque ya estoy seguro. ¿Quién necesita a Dios? Algo así quería hacer David, ¿no? Y este fue su pecado, ¿no? Dice en el verso 7 y en el verso 8, ¿lo tiene todavía ahí? Dice el verso 7: asimismo, esto desagradó a Dios. Y recuerden, ¿y Dios qué hizo en ese momento? Por decirlo así, pues quitó su mirada, o sea, ocultó el rostro de David. Es como: Dios hace esto, te voy a dejar solo un rato, para que veas si que tú prevalezcas está en tu poder o está en el mío. Hermano, Dios, para hacernos saber que sin Él no somos nada, lo único que tiene que hacer es dejarnos solos un ratito. Solamente tiene que quitar el rostro de ti solo un instante. La Biblia no solamente nos manda que nosotros pongamos la mirada en el Señor, también es importante que el Señor nos esté mirando a nosotros, ¿sí? Asimismo, esto desagradó a Dios, dice, e hirió a Israel. El problema aquí es que no solamente la pagó David, sino que la pagó todo el pueblo y murieron miles de personas. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Se acuerdan? Yo prediqué un tema así, ¿no? Decisiones alocadas. ¿Saben qué son decisiones que se hacen locamente? Cuando tú piensas que eres más sabio que Dios, y aunque Dios te dijo cómo debe de hacerlo, tú dices: lo voy a hacer a mi manera. Porque creo que lo que yo quiero hacer, o a mi manera, puede funcionar mucho mejor. Esas son las decisiones más locas que puedes hacer. Vas a pagar las consecuencias. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exactamente lo que dice Dios, aunque lo que dice Dios parece no tener lógica, pero es lo que debemos hacer. Eso se llama confiar en Dios. Hacer lo contrario se llama confiar en nuestra carne. Nunca, dijo Carlos Spurgeon, dice: nunca el hombre está más en peligro que cuando la prosperidad le sonríe. Ninguna tentación es más peligrosa que la tranquilidad. Es algo sabio, ¿no? Ninguna tentación es más peligrosa que la tranquilidad. De hecho, le decía yo al hermano Jesús Trejo, ¿no? Oye, mientras más cuido este cuerpo, más débil se pone, ¿no? Mientras más lo tengo con aire acondicionado, donde no le llega el polen, ni el sol, ni las bacterias, más torpe se vuelve. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando estábamos en el sol, en el monte, y no nos hacía nada? Y ahora, y el cuerpo se relaja. O sea, nuestros anticuerpos ahora
ahora ya no hacen nada, no defienden nada. Cualquier enfermedad que nos llega nos abate, ¿no? Bueno, en lo espiritual suele ser así. Cuando nos confiamos es cuando más en peligro estamos. Hermanos, nosotros necesitamos estar activos, ¿ok? Necesitamos estar siempre vigilantes. Por eso muchas veces usted ha escuchado de hermanos aquí que dicen, hermanos, miren, reunirte 3 horas un domingo es muy poco para tu vida espiritual. Necesitamos estar constantemente activos. Lo necesitamos. Es una manera de no estar confiados. Tal vez te diga, hermano, pero es que no capto nada, como decía mi hermano, no entiendo nada. Pero cuando menos estás al tanto, ¿no? Preocupado por agarrar algo. Nos sirve. Lo contrario es que te quedes en casa relajado, tranquilo, ¿no? Es cuando más peligro vas a correr. Dijo un teólogo, William Strauss, dice, el ser mimado por Dios y no probar nunca la tribulación es una muestra de que Dios nos tiene descuidados, más bien de su tierno amor. ¿Sí me entiende? Repito, dijo William Strauss, el ser mimado por Dios y no probar nunca la tribulación es una muestra de que Dios nos tiene descuidados y no una muestra de su amor. Escuché un dicho de creo que es brasileño, dice, el padre que mima a un hijo desobediente, dice, está engordando una serpiente. ¿Sí o no? Miren, algunos, cuando Dios te está mimando y estás en tu rebeldía, dices, Dios me ama, estoy en rebeldía, pero Dios me está mimando, y creo que Dios me quiere. No, es al revés. Es una muestra de que, pues a lo mejor, no sé, estás tan alejado que a lo mejor ni hijo eres, ¿no? No, Dios a sus hijos no los deja así, ¿ok? Cuando Dios toma un hijo, Dios no se desatiende de él. Y cuando el hijo cae en un pecado, ¿Dios qué hace? ¿Lo deja ahí? No, lo disciplina. Eso es amor de Dios. ¿Eso pasó con David? Sí, eso pasó con David. Dice ahí en el Salmo, rezamos al Salmo 30, por favor. Salmo 30. Y estoy terminando ya. Dice en el verso 7, David dijo, cuando David, y la ventaja de David, hermano, que David es un verdadero creyente, ¿ok? David, ¿saben cuál era lo que tenía David a su favor? Recuerden que Dios dijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. No dijo un hombre que no va a pecar, ¿ok? No, dijo un hombre conforme al corazón de Dios. Que cuando David pecaba, él rápidamente, ese soy yo. Yo soy ese pecador, Señor, me arrepiento. Ese era David. O sea, que, no sé, usted tiene hijos, los tienen hijos. Qué bonito es, ¿no? Cuando tu hijo cayó en rebeldía. No es bonito que cayó en rebeldía. No, qué bonito es cuando después de haber caído en rebeldía, tú le exhortas y dice, sí, papá, tienes razón, yo pequé. No voy a excusarme. Pero ¿saben? A partir de hoy, voy a ponerme en las manos de Dios. Eso es bonito, ¿no? Ese era el corazón de David. Y Dios, por eso también Dios se complacía en él. Porque David reaccionaba rápidamente, ¿no? Él dijo ahí en el verso 7, entonces, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro. Y dice David, fui turbado. ¿Sabe qué significa esa palabra, fui turbado? Esa palabra fui turbado, significa, me llené de temor. David se asustó cuando cuando se dio cuenta que Dios no estaba con él. Y David se dio cuenta que estaba enfrentando una disciplina del Señor. Así es que esto es una extensión del amor de Dios. Dios solo tuvo que ocultar su rostro de David, hacia David, pues, ni siquiera tuvo que golpearle todavía, ¿no? Simplemente ocultó su rostro de él con la pura mirada, ¿no? Y qué terrible es que Dios aparte la mirada de los creyentes, pero el verdadero creyente sufre cuando Dios aparta su mirada de él. Al inconverso no le importa, ¿ok? Ya sabemos, al que no es salvo dice, sí, Dios, a mí ni me interesa, yo ni creo que Dios existe como quiera. No, pero una evidencia de que una persona es verdaderamente salva es cuando reconoce que ha pecado
Y Dios le está llamando y él reacciona rápidamente. Hermanos, esto es una evidencia de que es un verdadero creyente, ¿ok? O sea, nosotros no debemos asustarnos de que un creyente caiga en un pecado. No, asústate cuando ese creyente no le importa estar en su pecado. Y Dios le habla y le amonesta y él no reacciona y dice, no me importa. Ni le duele, ni se asusta, ni se conmueve. Ahí hay preocupación, ahí ya hay preocupación. David no, David dice que él se asustó, ¿ok? Bueno, la palabra ahí, fui turbado, significa se aterró. Es una expresión para decir, estaba yo temblando, dice David. La extendí. Con eso David demostró que era un verdadero creyente. La palabra ahí es bajal, significa temblar, significa aterrorizarse, significa estremecerse. Así es que tengamos cuidado con el exceso de confianza. Es después de una victoria cuando alguien se siente más confiado. Es después de un progreso espiritual que los creyentes suelen ser derribados por confiarse. La buena noticia, hermanos, es que Dios nunca abandona a sus hijos, aunque su amor tenga que hacerse evidente por medio de la disciplina. Así es que agradezcamos a Dios en aquellos momentos en que tenga que disciplinarnos a causa de un pecado nuestro. La ira de Dios contra el pecado es grande, ya lo sabemos, ¿ok? Por esa razón es que Dios actuó así con David. Hay momentos de aflicción para el creyente, pero escuchen, David dice que aún la disciplina no durará mucho tiempo. Sí, lo leemos ahí en el verso 5. Verso 5, ¿lo tiene? Dice así, porque un momento será su ira, ¿no? Dice, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¡Qué bueno es Dios! No solo nos bendice, sino que cuando nos bendice y nos jactamos de esa bendición que no es nuestra, Dios nos disciplina para que volvamos en nosotros mismos. Dios nos vuelve a afirmar. Así de bueno es Dios. Así que miren, yo aprendo aquí con esto, mi hermano. Si Dios te hace pasar por una circunstancia difícil, Él tiene un buen propósito, ¿ok? Siempre Él quiere llamarnos la atención por alguna razón. No estoy diciendo que siempre que pase por la aflicción es por un pecado, pero no importa lo que estemos pasando, no importa lo difícil que sea, Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Además, el tiempo en que nos permite estar en la aflicción suele ser mucho menor al tiempo que nos tiene en la luz. No importa qué tan oscura sea la noche, hermanos, pronto va a amanecer, ¿ok? No siempre será de noche. Este es al Dios al que servimos. Por eso nos reunimos en un lugar como este. ¿Por qué creen que nos reunimos? O sea, no solamente nos reunimos, hermanos, para aprender, aprendemos, pero después de que aprendemos, eso que aprendemos nosotros nos lleva a reconocer que hacemos bien con darle la gloria a Dios. Le cantamos a Dios por lo bueno que Él es. Le cantamos por lo bueno que Él es con nosotros sin merecerlo. Por eso cuando leemos el Salmo 30, no he terminado de ver sobre todo, David invita a todos a glorificar a Dios, a cantarle, a servirle, porque Dios es bueno. Lo leo otra vez, dice David, y esta invitación es para todos, dice en el verso 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, o sea, me has levantado después de que había pecado, ¿no? Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y entre unos enemigos era la carne, ¿no? Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Clamamos a Dios. ¿A quién más vamos a clamar? ¿Y qué hace Dios? Nos sana. Pues, pero cuando venimos en arrepentimiento, ¿cierto? Dice el verso 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. O sea, David se sentía ya como muerto, ¿no? Era un gran peligro el que él estaba corriendo. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David pensaba que iba a morir y David no quería morir, ¿ok? No es que David tuviera miedo a morir, pero David quería servir a Dios todavía. Y él sabía que había pecado contra Dios. Por eso dice en el verso 4, cantad a Jehová vosotros, su santo, está hablando a creyentes, y celebrad la memoria de su santidad.
porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Y dice el verso 8, ¿no? Dice David: a ti, Jehová, clamaré. Está hablando de una dedicación. A partir de este momento, Jehová, a ti voy a dedicar mi vida, mi casa, todo lo que soy. A ti, Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y este verso 11 y 12, ¿no? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros somos los que tendemos a pecar. Nosotros nos metemos en problemas. Pero cuando Dios nos ayuda, Él es el que cambia de ese dolor a la alegría. Es Dios el que nos saca de esa situación de perdidos a salvados. O sea, es Dios el que hace ese cambio. Nadie más lo puede hacer. Entonces, nosotros nunca debemos pensar que podemos ser autosuficientes, jamás. David dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Hay motivos para alabar a Dios? Sí. Y por cierto, nos falta un último trago amargo, ¿ok? Va a ser un poquito de oscuridad. Pablo no lo quería pasar. David no lo quería pasar. Yo no lo quiero pasar. Porque cada vez es más duro, ¿eh? ¿Y saben a qué me refiero? A la muerte. Pronto nos va a llegar a todos. Va a ser un poquito de oscuridad momentánea, ¿cierto? Pero después estaremos con el Señor para siempre, ¿ok? ¿Pero es necesario? Sí. ¿Y ahora podemos enfrentarla valerosamente? Sí, pero por poner la confianza en el Señor. Solamente los que no confían en el Señor tendrán que sufrir eternamente esta tragedia, ¿ok? Pero nosotros no. Así es que, hermano, aún en eso podemos vivir confiados, ¿no? ¿Sí nos da cierto temor? Sí, pero habrá una luz todavía, ¿no? Nos resplandecerá la mañana nuevamente. Así es que vamos a dar gracias al Señor. No dejemos de reunirnos para alabar a Dios. Y si nos reunimos, pues cantémosle, ¿no? Cuando vengamos, hagámoslo. Hay motivo suficiente para hacerlo. Vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque pudimos reunirnos. Padre, gracias porque aún nos guardas de nuestras soberbias, y cuando nos llenamos de jactancia, Señor, tú nos humillas. Pero para nuestro bien, Señor, tú nos quebrantas porque lo necesitamos, porque nos amas. Padre, nosotros no cuestionamos ni culpamos a los demás. Padre, nosotros creemos que nosotros tenemos problemas en nuestra carne, Señor. Y por eso tenemos ciertas actitudes, pero Padre, en el nombre de Cristo, gracias porque nosotros ahora podemos reconocerlo. Y podemos venir a ti confiadamente, Señor, esperando que tú nos levantes, que tú nos saques, Señor, y sabemos que así lo harás. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salvación, gracias por cada bendición, Señor, tanto física Señor, como espiritual también. Solamente, Padre, líbranos de que en algún momento nosotros queramos ser autosuficientes. Gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7. Es nuestra vigilia de oración. Recuerden, a las 8, perdón. Recuerden que también la vigilia la hacemos con el motivo de cada que empezamos el mes, nosotros queremos decirle al Señor: Señor, confiamos en ti, que nos llevarás adelante, y damos gracias porque hasta aquí nos has traído. Es una expresión de nuestro agradecimiento y dependencia de Dios. Okay, no nos reunimos solamente para desvelarnos, no, es una reunión de agradecimiento hacia Dios. Es por eso que los invitamos a todos. De ahí después nos vemos el día sábado. El día sábado a las 7 retomamos nuestro estudio de síntesis del Nuevo Testamento, y el domingo retomamos todas las actividades. Bueno, nos queda una nada más, ¿cierto? La de el nuevo estudio que vamos a comenzar, que se llama Costumbres y Tradiciones de los
judíos. Y el sábado hay reunión de damas a las 2 p.m. Sábado reunión de damas. Así es que creo que son los únicos anuncios. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Qué les parece? Hermano Samuel, ¿si nos puede apoyar, por favor? Sí. Un tiempo de oración. Hay varios motivos por los cuales necesitamos orar.